Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más. En el video de hoy vamos a hablar de cómo encontrar la ecuación de la recta cuando nos dan una pendiente y la ordenada en el origen. Así que quédense porque va a estar interesante. Si recordamos un poco de la fórmula de punto pendiente, cuando tenemos un punto y una pendiente, es más o menos esta forma de aquí. Nos dicen que para este ejercicio nos van a dar una pendiente, es decir, qué tan inclinada está la recta, y nos van a dar la ordenada en el origen. La ordenada en el origen básicamente lo que significa es qué valor va a tener la recta cuando cruce al eje Y. Es decir, si vemos este ejemplo que puse aquí, aquí tenemos el eje Y y vemos que la recta esta que dibujé aquí cruza exactamente en el valor de 2. Entonces su ordenada en el origen es 2. Pero si vemos el caso de aquí, en el eje X, vemos cómo cruza aproximadamente en 1.5. Y a este no se le llama ordenada, a este se le llama abscisa. Es decir, el valor que tiene la recta cuando cruza el eje X. Entonces no confundan esa, la ordenada es para Y y la abscisa es para X. Entonces, antes de dar valores, vamos a analizar que nos dicen que es cuando la ordenada está en el origen. Pero si nosotros somos observadores, vemos que cuando cruza la recta el eje Y, ¿cuál es su valor de X? Bueno, pues si aquí tenemos el origen, es 0, entonces aquí este punto es 0. Y vale 2, pero X vale 0. Es decir, cuando nos dicen ordenada en el origen es exactamente este punto. No está ni en la parte negativa de las X, ni está en las partes positivas de las X. Simplemente está en 0 la X. Caso contrario para la abscisa, si nos dieran la abscisa en el origen, que sería aquí, nosotros veríamos que el valor de Y cuando nos dan este punto es 0, porque no se extiende ni hacia arriba ni hacia abajo, simplemente está en 0. Bien, utilizando esa analogía nosotros podemos decir que el que sí va a tener un valor va a ser Y, pero X no va a tener valor, o es decir, va a ser X menos 0, por así decirlo, o lo que es lo mismo, simplemente va a quedar la pendiente por X, y aquí sería Y menos B, siendo B el valor donde cruza la recta al eje Y. Si despejamos, aquí simplemente quedaría que sería M, o sea la pendiente por X, más el valor de B, es decir, más el valor donde nos digan que la recta cruza al eje Y o nos den la ordenada en el origen. Vamos a poner un ejercicio para que se comprenda un poco mejor. Ok, entonces nos piden encontrar la ecuación de la recta con la ordenada en el origen igual a 2 y una pendiente de menos 3. Ya tenemos prácticamente todos los datos para utilizar esta fórmula de acá, siendo el resultado Y igual a M X más B, donde M es la pendiente y B es la ordenada en el origen. Es decir, Y es igual a menos 3X, esta X se está multiplicando, más la ordenada en el origen 2. Esta sería la ecuación de la recta. Si nosotros la quisiéramos graficar, ¿cómo lo podríamos hacer? Bueno, simplemente sería cuestión de darle valores a X. Vemos que si nosotros le damos un valor de X 0, Y tendría un valor de 2. Es decir, que se cumple lo que nos dice que cuando la ordenada esté en el origen, o es decir, cuando la recta cruce al eje Y, tiene que tener un valor de 2, y eso se cumple. Vamos a darle un valor a X de 1, suponiendo. Si sustituimos en la parte de arriba sería Y es igual a menos 3 por 1, porque es el valor que dimos a X, más 2. Menos 3 por 1 serían menos 3, más 2, menos 1. Es decir, que cuando X vale 1, Y vale menos 1. Si nosotros tratamos de graficar rápidamente, obtendríamos, aquí tendríamos el eje X, aquí tendríamos el eje Y, aquí podríamos poner valor 1, 2 y 3, aquí podríamos poner valores de menos 1 y menos 2, 1, 2 y 3. Ya tenemos dos puntos, si se fijan, tenemos el punto que nos daban de ordenada en el origen, es decir, donde la recta cruza el eje y nos decían que era 2. Entonces nuestro primer punto ya lo teníamos aquí, que es la ordenada en el origen que nos daban.
Y el siguiente punto nosotros lo calculamos. ¿Cómo? Al dar un valor de x como 1, que podríamos extenderlo fácilmente aquí hacia abajo, y obtuvimos un valor de y de menos 1, es decir, hacia acá. Prácticamente nosotros tendríamos otro punto de este lado de aquí. Es decir, que nuestra recta va en esta manera. De 2 a menos 1 en y avanza 1 en x. Entonces así hemos obtenido la ecuación de la recta cuando nos dan la pendiente como menos 3 y la ordenada en el origen como 2. Bueno, pues espero que les haya servido este video. Si no les gustan demasiado las matemáticas, pero les gustó este video, les encargo que le den like y saben que se pueden suscribir al canal. Déjenme en los comentarios si quieren que veamos algún otro tema y lo trataré de desarrollar en un capítulo siguiente. Sin más, por el momento me despido. Que tengan un buen día. Muchas gracias.